El otro día tuvimos a Marina aquí en el podcast donde compartió su experiencia de cómo se ha sacado la plaza a la primera, lo que le funcionó. Y de hecho, algo que me llamó mucho la atención es que había dedicado 900 horas, 984 para ser exactos, a estudiar de manera productiva, es decir, sin distracciones, es lo que le había costado la plaza. 984 horas repartidas en 10 meses. Pero no quiero hablar de eso, de hecho, hoy quiero compartir uno de los mantras más funcionales que ella utilizó para opositar durante 10 meses sin muchos vaivenes y sobre todo siendo tremendamente constante. Y es que en un momento de la entrevista, que por cierto os la voy a dejar por aquí, la entrevista que le hice a Marina, le pregunto, ¿cuál fue tu mantra o cuál fue esa frase, esa cita que te sustentó y te dio fuerzas cuando no podías más? Y ella destacó un mantra que se ve que yo he dicho en uno de los podcasts, que ni me acuerdo, que es el siguiente y que vamos a comentar en los minutos que acompañan a este podcast. Esfuerzo, constancia, paciencia y estrategia. ¿Parecen palabras vacías? Puede ser, pero vamos a analizarlas, que creo que son claves a la hora de opositar en educación. Por cierto, ya lo dije ayer, os he preparado totalmente gratuito, si os apuntáis a la newsletter lo vais a recibir de manera automática, citas actuales para que podáis presentar cada uno de los puntos en vuestra programación y exposición, citas también para enriquecer vuestros temas y bibliografía actualizada que está dividida por especialidades y estoy seguro que para esta oposición 2023-2024 te va a venir de perlas. Son dos documentos que he hecho y que creo que te pueden venir muy bien. Lo dicho, dejas el correo y en el primer correo que vas a recibir a los 15 minutos o mucho menos que te apuntas, pues vas a tener todo esto. Lo tienes en el comentario fijado. Vamos a analizar las palabras. Esfuerzo, obviamente, en una oposición sin fuerza moral, sin actitud, es muy difícil sacarla. Esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Si vas a opositar, necesitas sacrificarte. Y sacrificarte me refiero que igual ese año no disfrutas tanto de ocio, que tienes que disfrutar, pero vas a necesitar horas de esfuerzo, horas de estar frente al papel. Y esto no basta, porque si veis, el mantra tiene 4 palabras. El primero es esfuerzo, pero hay muchos opositores que se esfuerzan un montón, que dedican 8 horas, 9 horas, 10 horas. Yo conozco, al menos sobre el papel, les tendría que mirar por una mirilla, pero opositores, opositoras, que han dedicado varios años a preparar una oposición y no les ha ido bien, porque solo quizá han puesto la energía en esforzarse. Pero como siempre digo, no va de esforzarse, sino va de esforzarse bien. La segunda palabra de este mantra es la constancia. Cualquier cosa que se precie en la vida, que quieras conseguir, necesitas que ese esfuerzo sea constante en el tiempo. De nada me sirve, y esto va a pasar mucho ahora cuando venga septiembre, perdón, que la primera semana, las 2 primeras semanas, dediques 10 horas a opositar. Y luego se vaya esa constancia y venga octubre, noviembre y quizá en esos 60 días estudies 10. Pues eso no es ser constante, ya que la vida real no funciona como TikTok o la comida a domicilio, que la tienes en 10, 15, 20 minutos. Una oposición necesitas, como es este caso, 984 horas, 1000 horas para hacer un buen papel. Quizá menos, si de verdad eres eficiente frente al papel, pero ten presente que pegándote 10, 15, 20 atracones de estudio no es suficiente. Así que tenemos esfuerzo, tenemos constancia, ¿qué nos falta en la ecuación? Paciencia. Si solo confías en tu motivación, opositando vas a durar muy poco. Para observar cambios, para sentir que avanzas, para aprender a innovar, necesitas paciencia. De hecho, en los primeros momentos que empieces a opositar, te vas a sobrepasar, no vas a poder con todo, va a ser desalentador, ya que la legislación cambia, no tienes muy claro lo que te va a pedir convocatoria, es una oposición muy subjetiva, que si aprender a programar, que si formarte, que si técnicas de estudio, que si mejorar los temas, que si dedicar en tu planificación tema, propuesta práctica, programación, exposición. Por lo tanto, no te puedes rendir, no te puedes rendir y dan ganas de rendirse, sobre todo al principio, cuando haces un simulacro y no te sale como esperas, o haces 3, 4 simulacros y ves que no avanzas, pero llega un momento que no tiene explicación, pero que si te mantienes esforzándote bien, siendo constante y tienes paciencia, que te sientes capaz. Haces un buen simulacro, empiezas a interactuar en la academia y ves que tus temas son potentes. Siempre lo digo, hay 2 tipos de opositores, aquellos que abandonan y los que tienen plaza. Y por último, para mí, creo que es la clave de esta ecuación,
falta la cuarta palabra, estrategia. Siempre lo digo, no va de esforzarse más, no va de más es mejor, sino de esforzarse inteligente, sino de mejor es mejor. Sin duda, el punto determinante. Muchos opositores cumplen el esfuerzo, la constancia, la paciencia, pero no saben aplicar técnicas de estudio. No saben en qué fijarse a la hora de programar para hacer un producto diferenciador. Están cada día estudiando horas y horas, presentándose a cada oposición y no abandonan, pero no mejoran o no son conscientes de qué acciones le dan mayor retorno. De hecho, si nos vamos a la RAE, la estrategia es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Si yo voy en piloto automático haciendo únicamente lo que me dice el preparador, me voy a quedar en el estándar, no voy a sobresalir. Y aquel opositor o la media de opositores no sacan plaza y no sacan buen resultado. Por lo tanto, como digo, las acciones tienen que estar muy meditadas y tienes que tener estrategia. ¿Y qué es tener estrategia en oposiciones? Es saber qué técnica de estudio utilizar y en qué momento. Cuándo y cómo repasar para no olvidar. Cómo encarar cada nuevo tema para no olvidar el primero. Cuándo descansar. Cómo hacer simulacros. Cómo mejorar tus temas. Cómo aplicar la práctica entrelazada y en un mismo día dedicarle un tiempo a mejorar el tema, otro tiempo a repasar y otro tiempo a programar. Y esto planificártelo a corto, medio y largo plazo. Eso es dedicar y eso es aplicar la estrategia a la oposición, que muchas veces pues, se piensa que más horas es mejor. Y aquí yo estoy viendo de media entre todos los opositores y opositoras que han sacado plaza en estas últimas, que han dedicado entre 3 y 5 horas de media. Nadie me ha dicho 10, 12, 14 horas, esfuerzo, sacrificio, dejo de vivir. No, no es un patrón de éxito. Por lo tanto, recuerda, esfuerzo, constancia, paciencia y estrategia para que cada sesión de estudio cuente. Y ya sabes que si no tienes ni idea de técnicas de estudio, si no sabes cómo repasar, si no tienes o no sabes lo suficiente de cómo aplicar la evidencia, la psicología cognitiva para hacer que cada sesión de estudio cuente, tienes mi Academia de Técnicas de Estudio, que es pago único y tienes acceso de por vida. Y de hecho, la actualización de esta tercera edición es que tienes una planificación tanto para primaria como para secundaria y formación profesional, dependiendo de los temas que tienes, donde te indico y te doy un calendario marcado con las técnicas de estudio a utilizar cada día, cómo descansar, cómo repasar, cuándo hacer simulacros, cuándo descansar y tomarte 3, 4, 5 días libres. Esto obviamente lo puedes personalizar y flexibilizar, pero yo te doy un tipo para que no tomes decisiones de más y si las vas a tomar, aún tengas esa base. Y ya te adelanto un pequeño spoiler, que esta planificación que hemos hecho está basada en evidencia, porque tiene las técnicas de estudio que más impacto van a tener en tu aprendizaje, pero además no va de sacrificio. Vas a ver que no te pido que empieces a estudiar el 1 de septiembre con 20 horas cada 2 días. No, no, no va de eso. Te pido que empieces a mitad de septiembre, que te tomes tus vacaciones cuando toca. Tenemos diferentes puntos de inflexión cada trimestre. Vamos a llegar con margen y con semanas para repasar. Te explico también cómo repasar los últimos días. Entonces, si te interesa, lo tienes también en el comentario fijado para acceder a esa academia de estudio. Es sin duda la formación donde más gente ha entrado y más gente se ha beneficiado de todas las técnicas que hemos compartido. Y si tienes cualquier duda al respecto, también te leo en los comentarios. Recuerda, acceso de por vida, pago único. En septiembre vamos a empezar las tutorías y, como siempre digo, nos vemos mañana. Un abrazo.